Cuando pensamos en fronteras, solemos imaginar líneas rectas en un mapa, divisiones claras y definitivas entre países. Pero la realidad es mucho más extraña, curiosa y a veces completamente absurda. Hay fronteras que atraviesan casas, ríos que cambian de dueño según la temporada, aldeas divididas entre dos naciones, e incluso situaciones donde las reglas cambian de un metro a otro. Hoy exploraremos las fronteras más curiosas del mundo, lugares donde geografía, historia y política se mezclan para crear escenarios que parecen sacados de una película o de un rompecabezas imposible. Comenzamos en Baarle-Hertog y Baarle-Nassau, un municipio belga que se mezcla con el holandés. Aquí, la frontera no sigue ríos ni montañas, atraviesa calles, casas y negocios. Algunos edificios tienen literalmente la línea fronteriza dibujada en el suelo, separando cocinas, salas y dormitorios. Esto significa que los impuestos, leyes e incluso la ciudadanía cambian dependiendo del lado del edificio en el que estés. Imagina vivir en una casa donde, al cruzar de tu sala a la cocina, pasas de un país a otro. Baarle-Hertog, Baarle-Nassau. Es un ejemplo extremo de cómo la historia y los acuerdos políticos pueden crear fronteras que desafían toda lógica. En El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, México, la frontera es un caso distinto pero igualmente fascinante. Aunque existe un muro y controles migratorios estrictos, la vida cotidiana rompe constantemente esa división. Familias, amigos y negocios cruzan de un país a otro todos los días. La frontera es invisible para quienes viven allí, pero extremadamente real en términos legales. Esta dualidad crea una cultura única, binacional, bilingüe y en constante negociación con la ley. Es un recordatorio de que las fronteras no solo separan, sino que también conectan a las comunidades. En Asia, la frontera entre India y Bangladesh es una de las más complejas del mundo. Con cientos de enclaves y exclaves, algunas aldeas indias estaban rodeadas completamente por territorio bangladesí, y viceversa. Durante décadas, estas comunidades carecieron de acceso a servicios básicos, y sus habitantes se encontraban en un limbo legal. No podían votar, trabajar formalmente, ni acceder a atención médica con facilidad. Fue necesario un acuerdo internacional en 2015 para simplificar la situación y intercambiar territorios, mostrando cómo decisiones políticas de hace siglos pueden crear fronteras imposibles de manejar en la vida diaria. En África, la frontera entre Botsuana y Zambia en el río Zambezi ofrece un caso único. Solo un pequeño puente flotante conecta ambos países, y durante la temporada de lluvias, cuando el río crece, la conexión desaparece. Esto transforma la frontera en algo dinámico, no siempre es visible ni constante. La geografía natural actúa como regulador de los movimientos humanos, recordándonos que las fronteras no siempre son productos de la política, sino también del medio ambiente. Europa también tiene sus curiosidades. En Suiza, existen zonas donde los límites con Alemania e Italia crean situaciones inusuales, impuestos diferentes en la misma calle, horarios de comercio distintos y servicios públicos que dependen del país al que pertenezca cada edificio. Los habitantes de estas zonas viven literalmente en una frontera cotidiana, adaptándose a reglas que cambian de un paso a otro. La frontera entre Noruega y Suecia es otro ejemplo fascinante. Durante siglos, esta línea se definió siguiendo montañas, bosques y ríos, y cualquier actividad como cazar o talar madera del lado equivocado podía tener consecuencias legales serias. Hoy, la frontera es más simbólica que restrictiva gracias a acuerdos internacionales y la libre circulación dentro de la UE y el espacio Schengen, pero demuestra cómo la geografía puede imponer limitaciones estrictas a la vida diaria durante siglos. En Canadá y Estados Unidos, la frontera es la más larga del mundo, con más de 8.800 km.
A pesar de su tamaño, hay lugares peculiares como la Isla de la Paz, en el río Saint Lawrence, donde durante años los límites exactos eran confusos. La isla estaba compartida entre ambos países, lo que generaba situaciones legales complejas para residentes y visitantes. Este ejemplo muestra que incluso en fronteras bien establecidas, la geografía puede crear incertidumbre y desafíos inesperados. África también ofrece fronteras curiosas por decisiones históricas. La división entre Irak y Kuwait, trazada después de la Primera Guerra Mundial, separó tribus y comunidades que habían vivido juntas durante siglos. La consecuencia: tensiones continuas, disputas sobre recursos y conflictos políticos que persisten hasta hoy. La lección es clara: la historia puede generar fronteras que parecen arbitrarias, pero que tienen impactos duraderos sobre la vida de millones. Existen fronteras que son verdaderos triángulos de curiosidad, como la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, donde confluyen 3 ríos. Las ciudades de Foz do Iguazú, Ciudad del Este y Puerto Iguazú están tan cerca que es posible ver 3 países a la vez. Aquí, la geografía une y separa al mismo tiempo, generando dinámicas comerciales, turísticas y culturales únicas. Es un lugar donde la frontera no solo divide, sino que también conecta comunidades de manera creativa e inesperada. No podemos olvidar las fronteras invisibles que afectan la vida diaria, como en Bélgica y Luxemburgo, o entre algunos municipios suizos. Allí, líneas administrativas afectan impuestos, servicios y hasta horarios de trabajo, mostrando que las fronteras no siempre son físicas, pueden ser legales, culturales y económicas. Algunas fronteras incluso cambian con el tiempo, como la de los ríos que modifican sus cursos, lo que afecta a acuerdos históricos. Otros lugares, como las islas en disputa entre China y países vecinos en el Mar del Sur de China, muestran que las fronteras pueden ser fuente de conflictos internacionales prolongados, tensiones militares y negociaciones diplomáticas complicadas. La historia nos enseña que las fronteras son más que líneas en un mapa. Son productos de guerras, tratados, decisiones coloniales y conflictos culturales. Pueden ser absurdas, arbitrarias, simbólicas o dinámicas. Pero siempre tienen consecuencias reales en la vida de las personas. Determinan ciudadanía, impuestos, leyes y derechos, y moldean la forma en que la humanidad interactúa con su entorno. Con el tiempo, algunas fronteras desaparecen, otras se redefinen y otras permanecen, complejas y fascinantes, desafiando nuestra comprensión del mundo. La geografía política no es estática, cambia con la historia, la política y la naturaleza. Y explorar estas fronteras nos enseña no solo sobre mapas, sino sobre la adaptación humana, la negociación constante y la creatividad de quienes viven en los límites. En un mundo cada vez más globalizado, entender estas fronteras es esencial. Nos muestra que los límites no son siempre claros, que los mapas pueden engañar y que la geografía puede ser tan sorprendente como la historia que la creó. Porque detrás de cada línea en un mapa hay historias humanas, conflictos, acuerdos, absurdos y maravillas que reflejan la complejidad del mundo en el que vivimos.